Agradezco la invitación a Juan Carlos Santos, a que tengamos una portavoz desde acá, desde Latinoamérica. También agradezco a todos los latinoamericanos que están conectados, sé que están muy interesados, este es un tema muy relevante para el desarrollo de la artesanía en general a nivel internacional. Y no quisiera comenzar esta reflexión y este privilegio de ser voz, ¿no? Siempre reconociendo que hay muchas voces detrás de uno y que también hay una expectativa de qué es lo que puedo decir yo en este contexto. Así que agradezco el privilegio siempre de ser portavoz de otras voces. Quiero comenzar eh, hablando sobre vanguardia artesanal. Juan Carlos Santos, en su primera introducción más teórica sobre este diálogo y este debate, hablaba sobre la vanguardia, ¿no? Sobre la artesanía que está en un momento de construcción de imaginarios, en un momento histórico, político, económico y social, post pandemia, de una profunda crisis, de una crisis profunda en términos de sustentabilidad ambiental, de reflexionar sobre sus materialidades. Y en ese sentido, hablar de vanguardia artesanal nos obliga a pensar efectivamente si es que la artesanía siempre ha sido y ha tenido voz. Yo creo que colocar a la artesanía contemporánea como un querer decir, ¿no? Como una intencional del pensamiento y de la emocionalidad de un otro, ha estado siempre latente en la artesanía. La artesanía siempre ha sido testimonio de un paisaje cultural, testimonio de un momento, de una necesidad, de un proceso de transformación sociocultural, económico. Siempre ha sido testimonio de el saber hacer, el dominio finalmente de tu entorno, de tu materialidad, de tu tecnología. Siempre ha sido una manera de relacionarnos con un proceso alquímico entre la realidad de nuestro entorno. ¿Cuándo perdió esa palabra? ¿Cuándo perdió la artesanía la voz? Cuando olvidamos que habían comunidades, que habían personas, que habían intenciones que traspasaban ese conocimiento en ese objeto, cuando le quitamos la huella, cuando la industria masiva, profusamente violenta, muchas veces le quitó el sentido y vació los objetos de sentido. En un contexto de vanguardia y de imaginario, recuperar el sentido que tienen los objetos es fundamental, porque ese sentido se lo dan las personas que los hacen, los sujetos que interactúan con una materia prima y que siempre están hablando de su entorno. ¿Por qué me parece interesante? Porque esta distinción de decir que hay un pensamiento y una técnica, que hay una idea y una técnica, que hay algo que se expresa a través de la técnica, ha estado siempre presente. Y es porque no quisiera dejar esta conversación sin poner esos espacios en equilibrio. En particular cuando hablamos de diseño y artesanía, sobre todo cuando hablamos de diseño y artesanía con comunidades, que es lo que a mí me toca particularmente analizar, ¿no? Hablábamos de experiencias con Colombia, con mujeres de Emiratos Árabes en general, y lo que más duele normalmente es cuando esos diálogos entre diseño y artesanía han sido profundamente asimétricos, asimétricos en el rol, asimétricos desde la perspectiva de que el diseño salva al sector artesanal en un inicio, ante su pobreza, ante su carencia, ante una miseria, porque la artesanía en la mayoría de los países latinoamericanos o de los que hablamos de Medio Oriente es un modo de vida, pero también es un modo de subsistencia. Y así como es un modo de vida y un modo de subsistencia, es un modo de resistencia profundo ante las economías sumamente globalizantes. Porque la artesanía, por todos los medios y por todos los conceptos de la industria durante mucho tiempo, debía haber desaparecido. Debía haber desaparecido porque había perdido el concepto de calidad en el objeto, porque nos habíamos industrializado y la competencia era despiadada. En cualquier momento eso se desaparecía, pero también los artesanos, eh, en su saber hacer y en su conocimiento, tienen una persistencia en el hacer, una resistencia ante dejar de hacer un oficio que los interpreta en su labor, en su cotidiano, en su familia, que es una tradición que se sostiene en ese saber hacer. Y ese saber hacer resiste ante la amenaza de no ser comprado, de no poseer materia prima, de no tener acceso a la recolección, de no tener espacios verdaderos de cómo sustentar tu familia y de tener que emplearte en otra función porque ya no te quedan tierras, porque ya no te queda espacio de venta y porque ya no tienes mecanismos de subsistencia. No quisiera entonces recuperar esta relación de que la artesanía y el objeto siempre dice algo desde la cultura material tradicional, siempre ha dicho algo.
siempre habla de un cosmos, siempre habla de una cosmovisión, siempre habla de un entorno material. Por lo tanto, que la artesanía de vanguardia siga siendo y recupere la evidencia de esa voz me parece muy relevante, pero la evidencia de esa voz en equilibrio de condiciones, es decir, de artesanos que tienen nombre, que tienen rostro, que representan comunidades, que representan personas. También la diversidad, no quiero solamente llevar la artesanía, en el caso latinoamericano, solo a comunidades, ¿no? Sino que también hay artesanos de autor, hay artesanos desde la profunda vocación del arte. Las escuelas principales fueron de artes y oficios, de ahí derivan las escuelas de diseño. Entonces no quisiera desconocer esta necesidad de rol de equilibrio, porque el miedo a crear no es la razón por la cual los artesanos muchas veces son resistentes a hacer procesos de transformación o de innovación, como lo decía Capella, ¿no? Es necesaria la innovación, está basada en la técnica, ¿no? De procesos creativos. El miedo a veces está en la colaboración, está en que no sean justos, en que las ganancias sean solo para unos y no para todos, en que esos equilibrios en la relación no se den, y no solo desde lo económico, sino que no se den desde el rol. No es alguien que piensa y el otro que hace. Eso es la primera reflexión que me gustaría hacer. Ese elemento es muy importante para trabajar con artesanos de comunidades, que la artesanía no habla del yo, habla del todos, habla de nosotros. Entonces no es un conocimiento apropiable, es un conocimiento expresivo de todos. Hay objetos en las comunidades que son perfectos, sobre todo si son ceremoniales, por los cuales no pueden ser transgredidos, porque significan algo, porque dicen algo. Eso es bien importante siempre de resguardar en la relación de respeto mutuo. También quisiera ser cuidadosa en el uso de las palabras, ¿no? Eh, para una persona que es artesano es su profesión, no es que no sea profesional, es su profesión. Y a veces esos matices del uso del discurso, por más que sean muy de bien ser, de buena voluntad, de desprofesionalizar el sector artesanal para volver a recuperar el sentido y no esta especie de máquina industrial que dice cómo se hace algo, sino que está en la efervescencia de lo cotidiano. A veces el uso de palabras culturalmente tiene cierto choque. Cuando tú le dices culturalmente a alguien en Latinoamérica que no eres profesional, es como que no es serio lo que haces, como que no es profesional porque es a lo que se dedica, no solamente porque tiene estudios formales o no. Esos cuidados hay que a veces tener cuando uno se relaciona con un otro. Eh, Sigo entonces con lo que ha sido este debate con respecto a la vanguardia y a la recuperación un poco de la palabra, de la construcción de imaginarios y a devolverle el rol al objeto y al hacedor de ese objeto, a estar en una esfera en donde construye imagen, donde construye ser, donde habla de lo que sucede, donde resuelve problemáticas. En un modelo mucho más filosófico sería no hablar de artesanos, sino que hablar de artífices. Y sería interesante poder hablar de artífices, que de la definición platónica, ¿no? Que va más allá de las meras cosas así objetuales o de las meras necesidades de los cuerpos, ¿no? Sino que va más allá, dice algo, representa algo. Y en esa misma línea, con respecto a una definición filosófica y de las cosas, también hablaríamos del concepto de alegoría, ¿no? O de aura, sino que las piezas contemporáneas recuperan su alegoría, tratan de decir algo. Y eso también pasa en las comunidades artesanas y en los artesanos. También están transmitiendo un algo, que es aquí estamos, aquí seguimos, aquí persistimos y aquí resistimos. Eso no se puede invisibilizar a través del marketing y el comercio de lujo. También se requiere que ese sector creativo, artesanal, presente, constante, pueda tener acceso a los mejores lugares. Me parece que los artesanos, cuando la experiencia que he tenido en particular yo, cuando artesanos de gran calidad, de gran excelencia, en donde siempre importa la materia, siempre importa el oficio, eso es intransable, no es que solo dice, pero con excelencia de oficio. Cuando han ido a las ferias internacionales, cuando han ido, no sé, a las bienales contemporáneas de objetos, es muy interesante estar en el nivel también, no solo que estén los diseñadores, sino que estén los hacedores de la comunidad, porque la reflexión que se produce sobre ese hacer y esa comunidad de sentido en equilibrio que es que todos hacemos con las manos,
que en el respeto del oficio me parece que es una forma de igualar y de equilibrar las relaciones. Eh, por eso vuelvo entonces a esta artesanía de vanguardia que incorpora ideas, valores y nuevos imaginarios que también se establecen en base a la ruptura de los conceptos preconcebidos con respecto al otro y el yo, sino que una relación virtuosa en donde el objeto artesanal trasciende una relación de colaboración, co-creación, pero también de mutuo respeto y de mutua necesidad. Porque si alguna vez el diseño ayudó a la artesanía a ser mejor comunicada y a insertarse dentro de un concepto de industria ante el riesgo de su desaparición, ahora el diseño requiere a la mano de obra. Y no solo como mano de obra, sino que requiere al artesano como un hacedor activo, como un hacedor reflexivo y que forma parte de un objeto que está diciendo algo y que tiene la huella de todos los que están interviniendo. A veces para un artesano es muy difícil comprender que un objeto tiene muchas manos y que nunca vieron el objeto final. Ha pasado con estas co-creaciones que incorporan muchas manos, como hablaban antes de que se encarece el producto cuando tiene muchas manos o muchas intervenciones, pero ha pasado que llega a una tienda en París y que el artesano que inició el proceso nunca vio el resultado. Eso a mí me parece un nivel de enajenación del hacer muy doloroso. Nunca lo vieron. Esas sutilezas con las comunidades productoras, con el hacedor, tienen que estar incorporadas en las reflexiones, porque nos necesitamos todos, porque nos necesitamos todos desde la materia prima, desde el saber hacer, desde la creación, desde los nuevos mensajes, desde cómo se comercializa, desde la innovación en general, pero la innovación principal, que es esta reconversión del hacer, la innovación principal es que nos cambiemos la forma de pensar y que entendamos que las fronteras entre el hacedor, el pensador, entre el medio ambiente, entre la economía, en este minuto nos obligan a hacernos cargo de manera colaborativa y en equilibrio. Que no podemos seguir pensando que en estas alteridades tradicionales, en esta forma en que yo concibo al otro, porque también existen muchos mitos eh, y muchas resistencias para poder, mutuas, ¿no? Mutuas desde el trabajo de colaboración. En el caso de Latinoamérica, el proceso de desarrollo contemporáneo, la vocación contemporánea y experimentación para la sobrevivencia ha estado siempre. El tema es cómo se llega entonces a sentir y a poder evidenciar esas voces. Y en términos de colaboraciones y de diseño, los laboratorios han sido sumamente fuertes y presentes en las comunidades, pero suele pasar que hay memorias de malas experiencias y esas malas experiencias impiden la continuidad de buenas experiencias. Y esas malas experiencias se basan en no respeto mutuo y en no comprender los equilibrios de las condiciones. Y que muchas veces sucede que hay apropiación cultural. Y eso no puede pasar. El respeto mutuo y los valores sobre los oficios es lo principal. Vuelvo entonces al segundo momento de este foro, ¿no? Sobre co-creación, que creo que ya lo he abordado. Eh, y que finalmente vamos hablando, y la síntesis principal de este encuentro es que la artesanía ya no es un tema solo de los artesanos, y que el diseño ya no es un tema solo de los diseñadores. Se transforma en una opción de sobrevivencia para la humanidad, sino en un nuevo discurso de cómo consumir, de cómo relacionarnos con nuestro entorno, de cómo hacernos cargo de nuestra materialidad, de cómo hacer equilibrio con respecto a la producción y al consumo, y cómo también estas tensiones se reflejan en los imaginarios y en las formas y en lo que queremos decir con respecto a lo que sucede en el mundo y a las nuevas relaciones que se dan. Y en eso me parece fundamental el acercar entonces la artesanía desde la transversalidad de toda su cadena de valor, desde la materia prima, desde la experimentación, desde la necesidad de la tecnología, de la innovación en las nuevas materias primas para hacernos cargo de un problema mucho mayor, de la necesidad de inversión del Estado en innovación y desarrollo en términos de tecnologías para nuevos productos o nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno a través de las materias primas. Y por supuesto, la última reflexión es respecto al metaverso, ¿no? Al nombre metaverso finalmente es una construcción bastante eh, construcción de marca con respecto a algo que ya existía, que son los lenguajes 3D. Y en particular, el último tiempo me ha tocado trabajar mucho con hacedores del mundo 3D, es decir, con creativos que utilizan la tecnología como un instrumento para expresarse.
Y ese metaverso finalmente está lleno de materiales que existen en la realidad. El metaverso en muchos casos lo que pretende es ser un símil de la realidad, en donde existen materias primas, en donde existen representaciones constantes de esa realidad. Por supuesto que me imagino que en algún minuto van a haber makers en el metaverso que hagan objetos dentro de él, ya existe. El tema es cuál es la relación entonces entre mano, conocimiento, ideas, valores, y cuál va a ser la frontera fundamental que no va a poder transgredir el decir que todavía se hace artesanía. Y yo creo que el gran paradigma entonces es aún la relación con la materia, no la relación con las manos necesariamente, porque las manos van perdiendo entonces su protagonismo hacia el conocimiento del hacer. Es decir, quizás yo en algún minuto me puedo poner un casco y que piense algo y se haga, ¿no? Y ese pensar entonces está relacionándose con una materia. Pero todavía el soporte material quizás va a ser el gran paradigma con respecto a la artesanía y en cómo finalmente es el conocimiento del saber hacer lo que trasciende sobre todas las cosas, más que necesariamente sus expresiones materiales. Pero ahí va a estar la tensión y creo que es lo que viene dentro de las futuras generaciones, que efectivamente, como decía Juan Carlos, retoma mucho más valor el objeto creado, presencial, experiencial, y la representación de este, y la capacidad entonces de entender que las nuevas tecnologías son instrumentos. Y así como una vasija fue la mejor y más grande revolución tecnológica que tuvo la humanidad en algún minuto y que cambió la forma de alimentación, y que eso por consecuencia entonces cambió todo el desarrollo de la humanidad, las tecnologías y los nuevos espacios también son herencia de este proceso de aprendizaje, de interacción con nuestros entornos. La artesanía entonces siempre ha sido testimonio y voz de un proceso de transformación social, cultural y económico. Entonces, la recuperación de estos conceptos, hablando de vanguardia, me parece fundamental, sin olvidar que en algún minuto tuvieron voz, pero que fue silenciada. Y que en esa voz tienen que estar todas las voces que están detrás, para que eso esté en una condición de equilibrio. Esto desde acá con mucho cariño. Espero que estas reflexiones puedan ser compartidas y que todos mis coterráneos del mundo latinoamericano se hayan sentido algo un poquito interpretados por esta locución. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bárbara, muy brillante tu lectura, muy interesante los puntos claves en común que tenemos y los que no tenemos que nos ayudan a un lado y al otro. Aquí el problema de la desigualdad, de la asimetría en la colaboración de diseñadores con artesanos ha existido siempre. Durante los últimos años ha empezado a corregir y los casos que hemos traído son precisamente el modelo de cómo se puede establecer una relación realmente no solo respetuosa, sino enriquecedora para los dos. Pero son ejemplos todavía aislados dentro de lo que ha sido la práctica general y eso lo compartimos. Lo que ya no existe tanto aquí y nos servís de referencia es en cómo se vive esa artesanía de supervivencia real de comunidad, que aquí ya no se vive. Aquí nos quedan artesanos tradicionales aislados, que hacen trabajo individual, pero ese sentimiento de colectividad, ese sentimiento, digamos, de propiedad colectiva, ese sentimiento de pertenencia, nosotros aquí ya prácticamente no existe en nuestro país. Y eso sí es algo que sería importante de alguna forma, no digo ya recuperar, sino simplemente contaminarnos, digamos, aprender de lo que representa eso para desarrollar un camino más humano, más participativo, más creativo incluso y sobre todo más vinculado a la transformación de lo que está viviendo la sociedad. Enhorabuena por tu exposición y esto no hace más que darnos más ganas, más deseos de que el próximo congreso sea un congreso iberoamericano donde compartamos las experiencias tanto vuestras como nuestras. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Juan Carlos. Y enhorabuena, que sea así. Ok, hasta aquí hemos llegado hoy. Nos hemos salido de madre de tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Mañana
mañana podemos continuar. Mañana vienen otros temas que también nos preocupan mucho, comercialización y promoción. Mañana empezaremos puntualmente, os lo prometemos, a las 4:15 en punto estamos inaugurando, para no irnos de tiempo. Mañana tenemos otro cierre también con Ana Elena Mayet, una curadora que acaba de inaugurar una exposición en México sobre los 50 años de la historia del diseño en México, analizando precisamente cómo el diseño en México nace de la artesanía y cómo se vincula hoy en día con la artesanía. Y además va a venir en noviembre a traer una exposición a España sobre artesanía y mujer. Es una persona con un nivel también de análisis impresionante y con un conocimiento de la realidad también muy interesante. Así que cerramos la jornada de hoy y continuamos mañana a las 4:15. Gracias.